Buenas tardes, camaradas. Estamos aquí en este homenaje guerrillero, en este homenaje revolucionario a nuestro gran prócer internacionalista, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. Y para homenajearlo, tenemos aquí este rifle, inseparable compañero del Che. Algunos lo llaman asesino. Y no era asesino. Solamente quitaba del camino lo que podría estorbar para las generaciones futuras. Les voy a leer el discurso en Minas del Frío. Esto es un compendio que viene de escritos y discursos del Che Guevara. Data de 1963, esto fue editado en el 77. Ya había partido el Che Guevara, ya se lo habían... No quiero recordar esos momentos. Ahorita estamos recordando su natalicio, recordando su memoria y su memoria que nos deje estas letras. Porque, como siempre lo he dicho, un luchador social no muere, se multiplica. Yo formo parte de esa multiplicación de tantos próceres que lucharon porque estas nuevas generaciones, las anteriores, sigamos buscando la equidad, la justicia sobre todo, para todo el mundo. Discurso en Minas del Frío es del 3 de abril de 1963. Compañeros, profesores y alumnos, al pasar por aquí cerca quisimos venir a este lugar que fue escenario de la primera escuela que fundó la revolución en esta zona. Aquella escuela tenía motivos tácticos diferentes, pero tenía el mismo fin que esta de ahora. En aquella época no había mujeres. Apenas un pequeño grupito de compañeras, pero aquí aprendieron de los hombres que después tuvieron que hacer una de las marchas más difíciles de la revolución. La columna invasora tuvo su prueba de fuego precisamente en este lugar. Ya ha desaparecido la mayoría de los primeros edificios que construimos, pero muy distintos como está ahora. En aquella época hacíamos al revés que ahora. Ahora tratamos de mostrar con todo orgullo este centro a todo el mundo. Y no nos preocupa, y más bien nos alegra, que se vea desde el aire. En aquella época la aviación del enemigo dominaba los aires de Cuba. Y claro que la veían. La primera construcción se hizo en la zona que tienen ustedes enfrente. Aquella zona donde ahora creo que hay una planta eléctrica. Había más árboles, pero el enemigo lo descubrió a los 15 días de construido. De ahí en adelante, todos los días, mañana y tarde, durante 3 meses, sufrimos bombardeos diarios. Y esa fue la prueba de fuego que tuvo nuestra columna. Allí también los muchachos aprendían las primeras letras. En nuestra columna había un maestro cuyo nombre de guerra era Moisés, pero realmente se llamaba Pablo. Está hoy en nuestro ejército. Fue con nosotros en la columna y daba las primeras letras a los campesinos. Repetiré la canción en honor al Che Guevara. Nuestra columna tenía un 90% de analfabetos cuando salió de las Mercedes para las villas. Entre la tarea educacional, la tarea de educación política y las bombas, nos educamos para la victoria. Allí todos nos forjamos. Aquí todos nos forjamos. Aprendimos a despreciar al enemigo por lo débil que era a pesar de sus fuerzas. Comprendíamos que había cosas más importantes que las armas. Había fuerzas más grandes que las fuerzas de las armas y que la victoria sería del pueblo. Nuestra moral crecía todos los días. No había
tampoco comida. Ustedes hoy tienen una comida de campaña, una comida que los prepara para una vida de abnegación. Aquellas épocas eran mucho peor. Cuando había, era una lata de leche condensada, de frijoles negros y a veces sin sal. Así pasamos varios meses. El ejército llegó justamente hasta aquí. Tomó esta escuela. La línea defensiva pasaba por aquellas lomas, todas las cuales las conozco perfectamente, y en cada una de ellas prácticamente hemos tenido que combatir, y allí murió la ofensiva del ejército. La mina del Frío fue el último punto que tomó el ejército en su última ofensiva también. La tuvo en sus manos 20 días y se retiró sin combatir porque había sido ya rodeado en una zona que se llama Gaviro, por aquí atrás y en otra zona. Las vegas de Jibacoa se retiraron entonces a las Mercedes. De allí en adelante se prepararon muchos grupos de combatientes y de aquí surgió la gran fuerza ideológica del ejército rebelde. El ejército que tenía su propia fuerza, la desarrollada en el combate, en las privaciones, pero que la metodizó aquí. Aquí se hicieron también conjuntamente con las obras que hacía el compañero Raúl en el segundo frente, las primeras cartillas que enseñaban a los compañeros cuáles eran nuestras aspiraciones. Hoy, cuando volvemos aquí, vemos un espectáculo distinto. Si se entornan los ojos, cada una de esas lomas trae recuerdos de acciones de guerra. Cada una de ellas, todas estas, fue recorrida muchas veces por nosotros. Casi conocíamos cada árbol. Todos los días teníamos nuestros propios lugares para correr a escondernos cuando venían los aviones enemigos. Sin embargo, el espectáculo es totalmente distinto. Hay una juventud nueva. Hay toda una construcción. Es la revolución en marcha que está en las mismas lomas, con los mismos propósitos, pero preparándose ahora para una tarea mucho más linda, mucho más hermosa que aquella tarea de matar, con todo lo que tuviera de significación, porque hay que matar para lograr la victoria. Hoy la victoria es nuestra. Hoy tenemos un ejército que consolida la victoria, pero sin embargo tenemos que consolidarlo en el plano cultural. Y ustedes serán los encargados de eso y serán en la mejor forma posible. No llegarán como maestros dentro de algunos años solamente a verter a sus alumnos la experiencia lograda en los libros, la historia de los mártires, de los héroes de la revolución, los que forjaron la nacionalidad aprendida en los libros. Ustedes conocerán una parte viva de esta última etapa de la historia. Conocerán los sacrificios, conocerán el contacto con el pueblo, conocerán el contacto con las privaciones de los campesinos que todavía hoy subsisten en esta zona, aunque no es ni siquiera un reflejo de lo que ocurría en aquella época. Ustedes serán verdaderos maestros revolucionarios, conscientes de su tarea, conscientes de la importancia que tiene esta tarea, conscientes de que ustedes, miembros de la sociedad, se deberán a ella y deben darle lo más puro de su ser a todos esos alumnos pequeños que tendrán a su cargo dentro de algunos años. Probablemente en aquella época ya hayan desaparecido las huellas de todos esos catarros que me están saludando aquí por todos lados. Pero se acordarán siempre de esta experiencia, siempre se acordarán de esta época de minas de frío. Recuerden que el Che tenía asma, por eso nombra los catarros y por eso es esa risa irónica. Así como nosotros nos acordamos siempre y cada vez que andamos cerca de la sierra, no podemos resistir la tentación de volver a aquellos lugares donde casi podría decirse que soñábamos simplemente, porque la correlación de fuerza era tan grande en contra nuestra que parecía solo un sueño el de la victoria
y el de la revolución socialista. Todo esto se ha logrado. Sin embargo, volvemos aquí. Y este va a ser un lugar al que ustedes volverán dentro de algunos años. Reconocerán también, como yo reconozco hoy, cada uno de estos montes que ustedes habrán caminado ya muchas veces. Y reconocerán en este lugar el lugar donde se ha forjado lo mejor de su ser, lo más puro, aquello que tiene el hombre que lo incita a darse para la sociedad, a darse para los demás y a trabajar por ser más perfecto y por comunicar todo su saber, todos sus anhelos a hombres, a otros seres humanos. Por eso, tendrán tanta significación para ustedes. Es seguro de que no lo olvidarán. Cuando vuelvan aquí, algunos años tendrán ya a lo mejor mucha experiencia. Habrán pasado por sus años muchos alumnos. Sin embargo, volverán a sentir una emoción nueva que hoy quizás no puedan conocer ni puedan palpar. Esa es para el futuro, cuando uno madura un poquito más, porque uno va madurando todos los días. Y después, ustedes llegarán a un momento en que sientan la necesidad de recordar algunas de las cosas. Tengo que decirles que su tarea, y por lo tanto sus recuerdos, serán todavía más lindos que los que pueda sentir uno. Ustedes serán constructores de un mundo nuevo. Verán surgido de sus manos a los hombres que van a construir el comunismo, a los hombres que van a hacer desaparecer las clases de Cuba y con ellos la lucha de clases, que van a hacer desaparecer todas las lacras del pasado. Será apenas un recuerdo en el pasado todo esto que hoy estamos viviendo, incluso las agresiones de los imperialistas, y entonces podrán decir como nosotros hoy, que por lo menos una parte, una etapa de la gran tarea ha sido construida, pero no tendrán deseos de detenerse porque siempre habrá más tarea, siempre habrá nuevas cosas que hacer y junto con ello habrá que superarse, superarse y superarse más, seguir adelante. Muchos serán solamente maestros, otros seguirán estudiando, se perfeccionarán en alguna universidad, seguirán estas mismas carreras relacionadas con la pedagogía. Otros pasarán a otras carreras. La consigna del momento para toda nuestra juventud es no detenerse. No detenerse ni un minuto en la tarea de la cultura. Seguir siempre adelante, aprender siempre algo nuevo y estar siempre dispuesto a dar eso nuevo que hemos aprendido en beneficio de todos. Y todo eso lo lograrán porque ha habido una revolución que triunfó. Una revolución cuyo jefe, Fidel Castro, supo ver y supo soñar con ella y supo casi producirla en cada una de sus etapas. Y lo tendrán también porque ustedes han pasado por esta escuela de sacrificio y se han forjado como hombres y mujeres nuevos. Eso es todo lo que quería decirles. Acuérdense, compañeros, que entre las necesidades del hombre está el comer. Y ustedes tienen que comer, tienen que estudiar, tienen que dormir y tienen que levantarse mañana dispuestos de nuevo a otra jornada. ¿Estamos de acuerdo? De modo que yo le comunicaré al compañero Fidel el deseo que tienen ustedes de verlo aquí entre ustedes. Y espero que cuando él llegue lo reciban con el mismo. No con el mismo, no. Con muchísimo más entusiasmo, pero un poquito más de disciplina. Para que no lo ahoguen, porque a mí casi me ahogaron aquí en el pantano. Bien, compañeros, yo me tengo que retirar. Ustedes tienen que seguir en sus quehaceres, de modo que será hasta siempre, comandante. Patria o muerte, venceremos.
Pues sí, este es un discurso vivido de nuestro prócer internacionalista, el comandante Ernesto Che Guevara, que hoy es un día de festejo, porque festejamos un día más de su natalicio, un año más. Y estas fueron sus palabras en este discurso, y les voy a hacer un comentario. Yo estuve leyendo algunas páginas de la guerrilla de Lucio Cabañas, guerrilleros al fin, próceres al fin, luchadores al fin. Y repito, un luchador social no muere, se multiplica. Seamos parte de esa multiplicación para que este mundo alcance esa verdadera libertad. Hasta la victoria siempre.